tiempo ha dejado su huella en ellos. Autos viejos, proyectos sin fin. Apenas les arreglamos una cosa y ya necesitan otra. Gastamos y gastamos en ellos. Entonces, ¿por qué nos gustan esos fierros viejos? Pues aquí te voy a dar 10 razones por las que nos gustan los autos clásicos. Número 1. Vínculos con amigos y familiares. Generalmente, un auto clásico fortalece los lazos afectivos entre tus amigos y tu familia. ¿Cuántas experiencias, cuántas aventuras has vivido en ese auto con tus amigos? Quizás trabajaste en él con tu padre, o con tu abuelo, con algún tío, con tu hijo o tu hija, tus hermanos, todas esas personas especiales en tu vida. Número 2. Son obras de arte de la ingeniería. Por ejemplo, las bombas de combustible, que subían la gasolina del tanque hacia el motor, totalmente mecánicas. Esta parte se introducía en el motor, se atornillaba y aprovechando el giro del motor, hacía este movimiento y al estar haciendo esto, bombeaba la gasolina mediante un sistema aquí tipo destapacaño, succionaba la gasolina del tanque y la mandaba por este otro lado hacia el carburador. Totalmente mecánico. Otro sistema eran los relojes, que usan un sistema totalmente similar a un reloj de cuerda. Tiene su muelle, su péndulo, todo lo que es un reloj normal de cuerda mecánico. Pero para darle cuerda se utilizaban estas bobinitas, las cuales intercambiaban la energía mediante unos platinos y hacían el movimiento giratorio para que se diera cuerda al reloj y estuviera funcionando, moviendo las manecillas. Para ponerlo a tiempo, esta palanquita era una especie de corona, donde al jalarlo engranaba estos y movía las manecillas. Así se ponía a tiempo. Y este era un sistema electromecánico. Otro ejemplo de estos impresionantes sistemas mecánicos es la forma en cómo se almacenan en el radio las estaciones preferidas. Esto se hace de la siguiente manera. Sintonizas la estación que quieras, jalas el botón donde la quieras almacenar, presionas y ya está guardada. La próxima vez que la quieras escuchar, presionas el botón y ahí está ya. Número 3. Son temas de conversación. Un auto clásico siempre da de qué hablar, incluso con personas que no conoces, o si a esa persona no le gustan los autos clásicos, aún así son temas de conversación. Razón número 4. La belleza de sus líneas. Cuando estos autos se fabricaban, no se preocupaban tanto por el rendimiento, ni la aerodinámica, ni la optimización de espacios. Los diseñadores se preocupaban más bien por la línea del auto, por la estética. Por eso es que son piezas tan agradables a la vista. Número 5. Incentivan la camaradería y la socialización. Ya sea que pertenezcas a un club donde se reúnan semanalmente, o que estés en un grupo de Facebook de la marca y línea de tu vehículo, o simplemente de autos. Conocerás a muchas personas que comparten tu pasión y se puede hablar por horas y horas de los autos. Y lo más importante, harás muchos amigos. Razón número 6.
la robustez. Ya no los hacen como antes, dicen, y con justa razón. Los materiales con los que fueron fabricados estos autos, acero inoxidable, fierro vaciado, lámina, con un buen cuidado y mantenimientos pueden durar toda la vida. Y ya lo han demostrado, estos autos tienen 30, 40, 50 años o más. Incluso se pueden heredar. ¿Cuántas personas tienen el auto de su papá o de su abuelo? Y eso le da un valor sentimental extra, el saber a quién perteneció, quién lo usó antes de nosotros. Igualmente para adelante, nuestros hijos, nuestros nietos, quién sabe cuántas generaciones más irán a disfrutar de estos autos. Razón número 7. Conservan o aumentan su valor. En 1987 yo compré mi primer auto, un Charger 1971, el cual aún conservo. Me costó 750,000 viejos pesos de antes de que le quitaran los 3 ceros a la moneda. Eran aproximadamente en aquel entonces $533. Con la inflación que ha tenido el dólar, lo que comprabas en el 87 con $1, ahora lo compras en 2021 con $2.36. Entonces estos $533 a precios actuales son $1,257. A un tipo de cambio aproximado de 20 pesos por $1, el Charger costó aproximadamente 25,000 pesos. 25,000 pesos. Si lo vendiera ahorita un Charger 71 en buenas condiciones en 25,000 pesos, pues se vendería como pan caliente, ¿verdad? Tardaría minutos en venderse. Obviamente le he metido mucho dinero en todos estos años, ¿verdad? Mantenimientos, reparaciones, accesorios, etc. Sin embargo, también lo he disfrutado mucho, mucho. Entonces, pues ahí va una cosa con otra. Y en ese entonces todos los autos andaban en ese rango de precios. Yo recuerdo que un amigo de ese grupo que estábamos en el 87 compró un Mustang 68 en 800,000 pesos, un poquito más arriba del mío. Otro compró un Falcon 70, un poquito más abajo. Otro compró un Match One, no recuerdo si era 72 o 73. Y uno más compró un Gran Torino muy, muy económico porque era americano, era placas fronterizas. Un Gran Torino 72 precioso. Entonces, todos esos autos andaban en un rango de precios, por decir ahorita, entre 20 y 30,000 pesos. Qué padre que ahorita los pudiéramos comprar a esos precios, ¿verdad? Pero gracias a los programas de Discovery, de History Channel, las películas de Rápido y Furioso, los precios de los autos clásicos se han ido hasta el tope. Y ese es un buen tema de conversación. Un buen tema polémico para un siguiente video, el precio de los autos clásicos, porque los que los venden los quieren vender como si fueran de oro y los que los compran los quieren comprar como si fuera precio chatarra. Si quieres que YouTube te avise cuando esté listo el video, suscríbete y ponle la campanita para que te notifique. La razón número 8 es que llaman la atención. Cuando vas por la calle y los demás conductores o las personas que van caminando voltean a ver tu clásico, te sientes el rey del mundo, orgulloso de tu auto. Es extraño que una persona que conduce un auto mucho más caro y nuevo que el tuyo te levante el pulgar. Oh, es igualito. Gracias. Razón número 9. Reflejan tu estilo. Lo puedes arreglar a tu gusto, ya sea que lo dejes original o que lo conviertas en un hot rod. El límite es tu imaginación. El auto es una extensión de tu personalidad, como la ropa o los relojes son una manera de expresar el tipo de persona que somos. Antes de continuar con la 10ª razón, dinos en los comentarios a ti por qué te gustan los autos clásicos. Y ahora sí, vamos con la razón número 10, su manejo. ¿Qué te platico? Motor potente, tracción trasera. Mejor vamos a verlo. Vamos. Tú aquí nos esperas, ¿eh?
¿Cuántas aventuras, cuántas experiencias habrás tenido en ese auto con tus amigos? Ya me dejaron solo.